diciendo unas palabras sobre el Día Mundial de la Discapacidad. Lo escuchamos. No. Bueno, acaba de terminar el presidente, entonces nos quedamos aquí en el piso con nuestro invitado de hoy, Federico Mer, que es el responsable de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés. Muy buenas tardes, Federico. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano. Un gusto. Queremos, pasada la euforia del G20, lunes, ¿no? Inicia una nueva semana la Argentina, ya con esa gran expectativa casi de celebración y de fiesta por delante en su futuro. Y queremos un poco hacer balance y entender qué significó el G20. ¿Fue una oportunidad perdida para Argentina o fue realmente un momento de ganar y de llevarse algo a pesar del rol periférico que puede tener un país como el nuestro? Y me refiero a oportunidad perdida a partir de los dichos de la ex embajadora en Estados Unidos, Cecilia Naón, ex embajadora durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que así se refirió a lo sucedido en el G20 en Argentina. Yo creo que, para ser muy sintético, sí. Creo que fue una oportunidad ganada, no perdida. Bien. Leí la entrevista, podría coincidir con algunas cosas que dijo Cecilia Naón, pero me pregunto cómo hubiera sido una alternativa a esto que hizo la Argentina. Me parece que la Argentina aprovechó muy bien un momento, jugó muy en el margen y pudo maximizar ese margen. Me pareció que fue un diagnóstico bastante realista de cómo llegaba esta cumbre en el contexto internacional actual. Y el punto de comparación tiene que ser Hamburgo. Hamburgo fue la reunión anterior de líderes en Alemania el año pasado. Esa fue una reunión que no terminó bien, que terminó sin una declaración de consenso, con mucha discusión por el tema climático, migratorio, comercial. Entonces, la comparación era con Hamburgo y las chances de terminar con una declaración sin consenso y de nuevo con rispideces eran bastante importantes. No sé si muy altas, pero eran altas. Bien. Entonces, que esta cumbre haya terminado con un consenso, para mí ya es un paso muy importante, porque yo no sé si el G20 se aguantaba dos declaraciones sin consenso. Claro. Ahí la gente iba a decir, bueno, ¿para qué está sirviendo el G20? Es decir, que es una imprecisión y un error decir que todos los G20 tuvieron una declaración de consenso. Efectivamente, el año pasado no hubo una declaración de consenso. Eso ya es una ganancia para este gobierno. Exactamente, Estados Unidos se retiró, no estaba de acuerdo. O sea, la declaración estaba, pero con asteriscos donde Estados Unidos no coincidía. Y el asterisco respecto del cambio climático y de la salida del Acuerdo de París, que sí figura en es un punto, ¿no? Es el punto 20, ¿no? Sí, ahora no recuerdo cuál, pero bueno, sí, claramente dice, los que firmamos París, nos comprometemos y creemos que esta es la vía. Inmediatamente Estados Unidos reafirma que se sale de París, pero que se compromete a crecer económicamente cuidando el medio ambiente. ¿Ese no es un asterisco que rompa el consenso de la declaración? No. Evidentemente, porque Estados Unidos no firmó París y nadie esperaba que firme, que diga vamos a entrar a París ahora. El otro punto interesante es el punto que viene arriba de ese, que dice, notamos o recibimos el informe del Comité Especializado de Naciones Unidas, donde detalla que no estamos alcanzando los objetivos. Ese lo notan todos. Yo creo que ahí hay un tema que a veces pasa un poco desapercibido y es el siguiente. Yo no creo que Trump tenga problemas en aceptar que hay un aumento de la temperatura y que eso provoca efectos. O sea, efectos del cambio climático son reales y Trump lo sabe. Yo creo que Trump lo sabe. Lo que él no quiere es ajustar su política industrial a los compromisos de París. Eso es otra cosa. Él puede reconocer, hace 10 días atrás, 13 agencias federales de Estados Unidos le entregaron al gobierno de Trump un informe de 1.500 páginas donde están detallados todos los efectos del cambio climático en Estados Unidos. Repito, 13 agencias de Estados Unidos. Bien. Ahora, Trump puede decir, no les creo. Bueno, ya es otro. Claro, hay un negacionismo en relación a algunos temas. El del cambio climático entra. Pero es su propia lógica. Burocracia la que está diciendo, 13 agencias federales, que le están diciendo, señor presidente, estos son los hechos. Usted haga lo que quiera, pero esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, Trump cree que silenciosamente puede aguantar esto,
con pequeños cambios internos, pero él no quiere someterse a un acuerdo internacional que le diga cuáles son sus compromisos. Porque precisamente llega a la presidencia con un discurso de barricada contra los acuerdos internacionales. Entonces, él no quiere hacer algo que no prometió. Si uno mira lo que ha hecho Trump hasta ahora, en buena medida está intentando cumplir sus promesas de campaña, ¿no? Claro, porque bueno, a la clase política tradicional se le ha imputado que no cumplen con esas promesas, de manera que él debe honrar de alguna manera ese compromiso, ¿no? Exactamente. Federico, otro tema que pasó un poco más inadvertido en Argentina fue la firma del tratado del nuevo NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, aquí en Buenos Aires durante plena cumbre del G20. Sí. ¿Qué grado de peso tiene eso en la geopolítica y cómo impacta a América Latina eventualmente? En la geopolítica yo no veo un impacto sustantivo. Me parece que esto es un acuerdo fundamentalmente de Canadá, Estados Unidos y México. Esto no va a generar una nueva dinámica comercial entre los tres o entre Estados Unidos y América Latina o México y América Latina. En todo caso, tengo la sensación que este acuerdo es un poco bastante más exigente hacia Canadá y hacia México. El acuerdo del NAFTA no es NAFTA, es T con las iniciales de los países. Sí. Que eso ya dice mucho, porque elimina la palabra libre comercio, ¿no? Es simbólico, pero esto es como un acuerdo de 3 países y punto. Claro. Y tengo la sensación que esto se acerca bastante a las preferencias de Trump, ¿no? De fortalecer el mercado interno, de cortar las cadenas de valor y fortalecer, en todo caso, la cadena interna norteamericana en desmedro de la mexicana y la de Canadá, pero principalmente la de México. Más allá de eso, me cuesta ver qué impacto podría tener fuera de este triángulo, ¿no? México cada tanto juega con la idea de acercarse a América Latina, de buscar alternativas en China, en América Latina, pero le cuesta mucho a México salir de eso. Si este tratado es más riguroso para México, eso sí sería una oportunidad en esta reflexión que haces de que a veces mira América Latina para esta región. Lo dudo. Lo dudas, no darían ese salto. Lo dudo, me cuesta mucho. Además, recordemos que el sábado o el domingo asumió Andrés Manuel López Obrador, que aparentemente se ha llevado bastante bien con Trump. Han tenido algunas reuniones donde parece que estuvieron en buenos acuerdos. Trump ahí no tiene un problema ideológico con López Obrador. Él respeta a líderes que se plantan y que se sienten fuertes, claro, ¿no? Y que defienden los intereses propios. Exactamente. Entiende esa lógica. Exactamente, claro. Él respeta a esas personas. Es más, quizás hasta veía a Peña Nieto como demasiado dócil o servil, para ponerle alguna palabra. Ahí hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Una cosa es López Obrador en campaña y en sus discursos previos, otra cosa es cómo empieza a funcionar a partir de ahora, ¿no? Federico, te quiero leer un tuit de Donald Trump de hace unas horas de esta mañana. Te lo voy a leer, aquí lo tengo en el celular. Un tuit que elogia lo que sucedió en Buenos Aires en relación al encuentro con China, la bilateral con China, y dice: mi encuentro en Argentina con el presidente Xi de China fue extraordinario. Las relaciones con China han tomado un gran impulso hacia adelante. Cosas muy buenas van a suceder. Estamos manejando grandes fuerzas muy grandes, pero China también tiene mucho para ganar cuando el acuerdo se cierre, para balancear el campo, balancear la negociación. ¿Cómo es un poco exagerado. A ver, eso, este entusiasmo de Trump, que venía tan reacio, finalmente se encontró con Xi Jinping y ahora esta alegría. Sí, dos cosas. Lo mismo hizo con Kim Jong-un, el líder norcoreano. Después que se vio, dijo como que estamos enamorados y vamos a cambiar el mundo. Hasta ahora no pasó nada. Por otro lado, me parece que hay mucho de audiencia interna. Ese tuit es para mostrarle al pueblo norteamericano que él está haciendo cosas fantásticas. Claro.
para el beneficio del pueblo norteamericano. Lo que sucedió en Buenos Aires yo creo que dista mucho de eso. Es una tregua lo de Buenos Aires. No es menor. No es menor, no es para nada menor, pero es una tregua. Y la tregua consiste en, voy a esperar a ver qué medidas tomás en China, qué me propones, para yo no tener que seguir subiendo los aranceles a la importación china o ampliar mis aranceles al resto de la economía china, del comercio con China que no estoy taxando, digamos. ¿no? Y ahí yo no veo un camino fácil, porque Trump decide que la forma en que China maneja su economía es una amenaza para los Estados Unidos directamente. O sea, acá vos miralo como un capitalismo abierto que compite con un estatismo abierto. Y Trump percibe que el estatismo abierto es mucho más eficiente en la globalización que el capitalismo abierto. Claro. Que él no puede decir, bueno, ahora General Motors o Chevrolet o IBM van a invertir en tal país, van a abrir una planta, vamos a hacer... No puede. Las empresas privadas en Estados Unidos hacen lo que quieren. Se vive peleando con las empresas privadas. Él ve que Xi Jinping o que el gobierno chino maneja la economía. Y China puede decidir qué hacer con quién en materia económica. Es un análisis realista, ¿no? Es muy realista. Entonces Trump dice, yo en estas condiciones no puedo competir con vos. Claro, no es fair and free, no es justo y libre. Exactamente, él reclama mucho eso, un fair trade, un comercio justo. Justo en cuanto a las reglas, ¿no? Porque yo soy capitalista, pero vos no sos muy capitalista. Claro, sí. Entonces hay un debate muy estructural de cómo se articula Estado y economía en un país y en otro, claro, ¿no? En un país democrático y en un país donde que es centralizado y hacia donde va el partido va la economía, ¿no? Entonces Trump, digamos, Obama no es que no se daba cuenta de esto, pero Obama creía que se podía comprometer a China en reformarse internamente, en adaptarse a reglas globales. Sí, democratizarse de alguna manera, respetar los derechos humanos. Exactamente, este optimismo en donde la apertura hacia afuera iba a implicar una apertura hacia adentro, ¿no? Xi Jinping, a medida que se abre hacia afuera, se cierra hacia adentro. El régimen político chino está más cerrado, con mayor presencia estatal en el sector privado, con mayor control social sobre la población china, con todo lo que es reconocimiento facial, control de las redes, acceso a internet, etcétera, ¿no? Entonces, son modelos muy distintos. Federico, tengo una última pregunta. Publicaste una columna en el diario La Nación que termina con una frase más o menos que dice: un mundo con G0, con G0, con grupos donde nadie se haga cargo del liderazgo global, o sea, un grupo vaciado de poder, es realmente un problema. Sí. Hay un cientista político, Ian Bremmer, lo debes conocer, que habla de Ground Zero y que ese es el gran problema del mundo actual. Exacto. El G20 logra ser un liderazgo, llega a ser un liderazgo global. Por tener G20, ¿nos libramos del G0? Claro, es una buena pregunta. No sé si hay un liderazgo global, porque hoy las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, no tienen una narrativa acerca del orden global. Tienen narrativas nacionales, pero no dicen qué tipo de mundo, en qué mundo quieren vivir, ¿no? Eso no está del todo claro. Pero lo que es importante acá es revalorar el rol del G20. Uno puede decir, en 2 minutos, el G20 no sirve para nada. Lo que acuerdan no es obligatorio. Nadie está obligado a cumplir. Es lavado, ¿sí? Es ambiguo. Ok, ¿para qué sirve? Trata demasiados temas. Entonces, es la foto, es la hipocresía. Ok, saquemos el G20, ¿qué hay? Claro. ¿Qué hay en lugar del G20? Sí, ¿dónde se negocia, dónde se conversa? Porque todo se ha fragmentado. Claro. Entonces el G20 está recibiendo demandas que deberían discutirse en la Organización Mundial del Comercio y no se discuten, que deberían discutirse en el Consejo de Seguridad y no se discuten, que deberían discutirse en la Corte Penal Internacional y no se discuten. Entonces, peor es un mundo en donde no haya G20. Ahora, ahí sí cada uno hace la suya y estamos perdidos. Y el reproche de que Mauricio Macri no logró instalar una agenda regional latinoamericana o argentina en este G20, ¿cómo lo ves? Que no sé hasta qué punto no logró instalar una agenda regional. A ver, las preocupaciones de Argentina en torno a alimentos, infraestructura para el desarrollo y el empleo son preocupaciones que tiene Chile, Brasil, Uruguay. Es una preocupación de país en desarrollo. Claro. ¿Sí?
Lo que no hubo, en todo caso, fue una postura latinoamericana. La pregunta es ¿cuándo la hubo? No hubo nunca una postura latinoamericana. Cristina Fernández de Kirchner nos llevó esa En postura. el pináculo del kirchnerismo, de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner, en el pináculo del Brasil de Lula o de México, cada uno de estos tres países iba por separado al G20. ¿Por qué? Porque Brasil coordinaba con los BRICS. ¿Sí? Argentina, en todo caso, buscaba algo más regional y México con Estados Unidos. Entonces no había una postura latinoamericana. Entonces la pregunta es, ¿con quién ahora haríamos una postura latinoamericana? ¿Con el Brasil de Bolsonaro? ¿Con la Venezuela de Maduro? Claro. ¿Con quién? ¿Con Uruguay? Chile, ¿con Chile? Bueno, claro. Chile estuvo invitado. Precisamente Chile estuvo invitado por la Argentina, eso hay que aclararlo, no es miembro del G20. Lo invitó a la Argentina, lo mismo que Jamaica. Entonces, yo creo que era muy difícil decir, vamos con una postura latinoamericana que represente a quién, a qué gobiernos de la región, en un contexto de mucha fragmentación en América Latina, ¿no? Sí, democracias y populismo, democracias de derecha y de izquierda. Absolutamente. Sí. Muchísimas gracias, Federico, por ayudarnos a entender este mapamundi en la época del fin de los, o por lo menos los multilateralismos en riesgo. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora a Europa con Silvia Pisani, que nos escucha desde allí, para entender mejor qué está pasando en España con el triunfo de la ultraderecha en Andalucía. Silvia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciana? Un gusto saludar. Igualmente, Silvia, contanos cuál es tu primera descripción de lo que está sucediendo con este triunfo o con este alcance parlamentario de Vox, el partido de ultraderecha en España. Lo primero